para que podamos nosotros también titularnos y tener nuestras calificaciones. Entonces, todo este proceso que hemos ido nosotros llevando a cabo junto a ustedes tiene una respectiva calificación. Sin embargo, nosotros hacemos la escritura de un proyecto de grado, ¿ya? Que se presenta en la unidad académica Tarata, y este proyecto de grado debe estar respaldado por una implementación. Entonces, esa implementación del trabajo de grado que nosotros con mi compañero hemos elaborado el año pasado para este colegio, entonces tiene una serie de problemáticas, dificultades y fortalezas que nosotros hemos ido resaltando durante nuestra investigación educativa, ¿ya? Entonces, pero es necesario, por otro lado, que nosotros hagamos unas clases comunitarias, les llaman, en ese rótulo tiene. Esas clases comunitarias tenemos que hacerlas nosotros implementando el trabajo de grado, buscando mitigar la problemática que hemos logrado encontrar a través de nuestra investigación educativa, ¿ya? Entonces, una de las problemáticas que nosotros hemos encontrado, que nos ha parecido muy urgente no de solucionar, pero por lo menos de, ¿cómo se puede decir? De atacar y llevarlo hacia el lado positivo, es el tema de la identidad cultural, ya no solamente en los estudiantes, ya, sino también en la comunidad, en este caso el contexto educativo, las familias que residen alrededor de la unidad educativa, estaría todo el contexto de Villa Pagador o Alto Villa Pagador, ¿no es cierto? Entonces hemos encontrado una debilidad en nuestra investigación que está relacionada a a la identidad cultural, ¿ya? Entonces esto no puede ser culpa siempre de un estudiante o de un padre de familia o del alcalde, no sé, ¿no? Por no promocionar tal vez, ¿no? Sin embargo, es necesario que sepamos eh, mitigar un poco el impacto que está teniendo en el comportamiento social que tenemos nosotros en nuestra comunidad, ¿no es cierto? Entonces, hemos estado nosotros haciendo esa investigación, hemos encontrado las formas desde la educación musical, que es donde estamos ahora ubicados nosotros como futuros profesores, tratar de darle solución, ¿no? Entonces, hemos elaborado unas clases, ¿ya? Unas clases relacionadas a la implementación de ese trabajo que hemos desarrollado, buscando la solución del problema de la identidad cultural en el contexto educativo de la unidad educativa Elizardo Pérez, ¿ya? Entonces, voy a voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Y voy a directamente entrar en un tema que para nosotros es muy interesante, que ustedes también se lo conozcan, ya que tiene mucho que ver con con el desarrollo y la promoción de la identidad cultural de los estudiantes, ¿ya? Entonces, lo que yo ahora voy a hacer, somos sexto B, ¿no es cierto? Vamos a entrar en materia mostrándoles, algunos les he enviado sus contraseñas de usuario y sus usuarios y sus contraseñas. ¿Se acuerdan que les había hablado de la plataforma virtual? Ya está lista, ya está a disposición de ustedes. Algunos tienen su contraseña, algunos sin embargo, algunos no, ¿ya? Entonces yo les voy a ir mandando después de clases. Por favor, van a disculpar la demora. Tenemos un problema de salud aquí en casa. Mi cuñado está enfermo con COVID y está delicado de salud, entonces no podemos quedar indiferentes nosotros ante ello. Hemos estado colaborando en esas situaciones, por eso que hemos dejado de lado también algunas responsabilidades que tenemos, ¿no es cierto? En este caso una responsabilidad que tengo con ustedes, con el profesor Félix, con la unidad educativa, la responsabilidad como estudiante que tengo yo con la normal, ¿no? Y algunos cursos también donde he estado inscrito también, tratando de engrosar mi currículo,
Entonces hemos tenido ese pequeño problema, ¿ya? Entonces, sin embargo, estamos aquí siempre fuertes, tratando de salir adelante y buscando siempre soluciones a los problemas que se nos presentan. En este caso es un problema de salud, ¿no es cierto? Ya, quiero hablarles aquí, como les decía, les voy a mostrar la plataforma virtual que está dedicada para ustedes. Ya, yo les voy a ir enviando sus contraseñas y sus usuarios. Aquí tenemos una parte, esta es la parte que ya les había mostrado, que está relacionada a las escalas musicales. Ya lo van a ir revisando y van a ir tal vez ahí dándose cuenta de cómo funciona. Es lo mismo que la plataforma virtual del Ministerio de Educación, es lo mismo, simplemente que esta plataforma es personalizada, ¿cómo le podemos llamar? Privadamente, ¿ya? Entonces no está dependiendo del ministerio. Sin embargo, es una herramienta que ayuda mucho para poder centralizar la información, poder subir las tareas y demás, ¿ya? Por eso no tiene colores y por eso no está a una edición más llamativa. Por eso está simplemente como una página web nada más. Ya, ahora aquí yo quisiera entrar en materia ya a una temática muy interesante a lo que nosotros le hemos denominado el SICU, ¿ya? Entonces el SICU tiene esta unidad temática, ahorita vamos a ir explicando más a detalle, tiene tres secciones en la cual estamos en la primera sección, que es la que vamos a desarrollar el día de hoy, ya estamos hablando de un conversatorio de música originaria e identidad cultural. Entonces un conversatorio, como ustedes pueden darse cuenta, la palabra conversatorio significa de diálogo, ¿no es cierto? Es un sinónimo de hablar, de conversar, como se dice, ¿no? Entonces en esta parte yo voy a ser el expositor. Sin embargo, ustedes como estudiantes o como el auditorio, no deben simplemente quedarse callados y escuchar lo que yo voy a decir. Pueden aportar con ideas, pueden tal vez en algún caso, eh, ¿cómo se dice? Refutar algunas postulaciones que yo pueda hacer en la exposición, ¿ya? Obviamente tienen que estar bien fundamentadas, ¿no es cierto? Pueden, como se dice, podemos entrar en un debate sobre las temáticas que vamos a tocar, ¿ya? Entonces, esa sería la primera sección que vamos a nosotros llevarle a esta parte. La otra sección sería esta parte, que es la construcción de instrumentos musicales originarios, ¿ya? Y la otra parte, que sería la interpretación de instrumentos musicales originarios, ¿ya? Entonces, hemos decidido nosotros agarrar una unidad temática relacionada a la identidad cultural usando la música originaria, ¿ya? Entonces a lo que le llamamos la música originaria, entonces el psico es un instrumento originario, ¿ya? Entonces vamos a enfocarnos en conocer más a detalle sobre este hermoso instrumento musical. Ya, sin embargo, aquí tienen ustedes, como pueden observar en su pantalla, tienen una consulta bibliográfica que ustedes pueden a su gusto agarrar, entrar, van a encontrar unos tres libros que yo les he ido subiendo sobre música originaria, ya que son libros de muy buen nivel. Si gustan los pueden revisar, y también voy a subir las diapositivas que les voy a ir exponiendo el día de hoy. Después aquí están el foro debate sobre la identidad cultural, también ustedes van a ir revisando, tienen que dar una respuesta, tienen que dar una respuesta a la importancia de la identidad cultural, por qué será importante o no será importante al final, ¿no? Y dar una opinión fundamentada, ¿ya? Una opinión personal. Un foro de debates donde yo voy a vertir opiniones, pero esas opiniones tienen que estar también fundamentadas, ¿ya? Fundamentadas tal vez con la lectura, con la experiencia vivida, o con la experiencia de nuestros, tal vez de personas mayores, o con la experiencia de nuestros padres, ¿no? O de algún amigo etnomusicólogo que yo conozco, algún amigo músico, algún amigo profesor, ¿no? Entonces, partiendo de la experiencia. Ya en esta otra parte estamos en la sección de investigación, actividad investigativa, donde yo voy a investigar cuál es mi identidad cultural. Ustedes van a investigar cuál es su identidad cultural y la van a hacer
en su cuaderno musical todas las indicaciones y las consignas, ¿no? O sea, el cómo tienen que hacer su tarea está en esta parte, ¿ya? Entonces yo le hago clic aquí a la actividad y voy a entrar a la actividad, por ejemplo, vamos a entrar y aquí me dan las consignas de la tarea, cómo tengo que elaborarlas, cómo tengo que hacer el envío de las tareas y toda esa situación, ¿ya? Entonces eso es la dinámica. Entonces, como ustedes son estudiantes de sexto, son más capos con el tema del manejo de la tecnología, así que no es tal vez necesario indicar a detalle estas partes, ¿ya? Ahora, aquí en la parte de la sección, después estamos también con apuntes de clase. Sus apuntes de clase también van a ser útiles para saber cómo es su nivel de esquematización, de sistematización de información, ¿ya? Entonces, eso también voy a necesitar relacionada simplemente a la unidad temática del psico. Sin embargo, deben tener sus apuntes de las anteriores clases, eso ya es en la otra unidad temática que es escalas musicales, ¿ya? No vamos a mezclar las cosas. Después hay un pequeño cuestionario que ustedes también van a resolver. Es un cuestionario abierto, no son preguntas fácticas o preguntas cesadas como le decimos, o sea, preguntas digamos, ¿qué es el siku? El siku es un instrumento musical originario y listo, pare de sufrir. No, esas son preguntas fácticas, ¿ya? Donde a la pregunta, a las respuestas, preguntas, respuesta. Sin embargo, las preguntas abiertas son donde yo puedo dar mi opinión, qué es lo que opino, cómo yo pienso, desde dónde está enfocada la forma en la cual yo veo una situación, ¿no es cierto? Entonces, son preguntas abiertas que me gustaría saber cómo ustedes las van a responder, ¿ya? Entonces, no es necesario, eh, no son actividades difíciles, son actividades muy sencillas, ¿ya? Entonces, esta parte es como les estoy explicando, como les digo, les voy a ir mandando sus usuarios y contraseñas, perdón, ¿dónde está? Y voy a empezar. Listo, esta parte que estamos hablando sobre el conversatorio de música autóctona tiene dos partes, ¿ya? Una parte voy a hablar de música originaria y la otra parte, en este caso aquí, de música originaria y la otra parte voy a hablar de la identidad cultural, ¿ya? Ahora vamos a empezar con un pequeño ejercicio eh, tratando de conceptualizar nosotros qué es la identidad cultural, ¿ya? ¿Qué será la identidad cultural? Miren, aquí yo tengo, por ejemplo, mi registro y ahí, como pueden observar, están las participaciones de los estudiantes. Me gustaría que por lo menos esta clase o las próximas que vienen, vayamos participando. Ya, ahora voy a anotar las participaciones delante de ustedes. Ya, listo. ¿Quién quiere participar y dar una opinión personal sobre qué o un concepto, qué concepto él entiende por identidad cultural? Hola, ¿nadie quiere participar? ¿Qué concepto yo tengo de identidad cultural? Sara Martínez. Buenas tardes. Ya, ¿qué entenderá usted por identidad cultural? Mm, que es un conjunto de tradiciones, creencias dentro de un grupo social o de una cultura. Eso podría ser. Ya. ¿Quién más quiere participar? Obviamente, den una opinión personal, ¿ya? Vamos a tratar de conceptualizar desde nuestra forma de entender. No es necesario que vayan al Chrome o al Morcilla o al Free Fox para poder explicar algo, ¿no es cierto? No es necesario que yo entre al internet a navegar un rato y después dar alguna opinión, ¿ya? ¿Qué apellida usted? Martínez Sara. Martínez. Ahí está su participación. Ya, ¿quién más quiere participar? Jóvenes y señoritas, a ver, volvamos a esta clase un poco más dinámica y más entretenida. Buenas tardes, profe. Ya, a ver, ¿qué entiende por identidad cultural?
Bueno, en mi opinión, creo que identidad cultural se refiere a algo que nos identifica, ¿no? Como puede ser a la cultura a la cual pertenecemos, cuáles son nuestras creencias Ya, y una calidad de persona que somos. ya. La calidad de personas que somos, ¿no es cierto? Muy bien. Las creencias. Las culturas y creencias, vamos a poner algo así más o menos. ¿Ya? ¿Quién más quiere participar? Apellido. Vilca Quiñones. Vilca Quiñones. Ya, listo. Ahí tiene su participación. Ya, ¿quién más quiere participar? A ver, un varón. Voy a escoger al azar. Brian. ¿Quién es Brian? Ya, no está Brian. Tiene falta. José Andrés Mendoza. A ver, hágame quedar bien. Ya me hizo quedar mal, José Sí, Andrés. sí, profe, sí, profe. Ya, muy bien. Más vale tarde que nunca. José, ¿qué entiende usted por identidad cultural? Casi similar a las que mis compañeros dijeron que cada persona mm, mm, se identifica con algo, también como han dicho, con las creencias o también puede ser en la forma en la que habla, en su música, porque cada cultura tiene su música, algo así. Ya, muy bien. Música. ¿Qué más? Eso nomás, profe. Ya. Voy a escoger a una persona más, a ver si es que nadie quiere participar. Usted apellida José Andrés Mendoza, ¿no? Sí, Ya. Mendoza Fernández. El otro Mendoza está aquí igual. Mendoza José Roberto. Sí, profe. José Roberto, ¿usted qué entiende por identidad cultural? A ver, un concepto más. Mm, Puede Una, ser que una persona se identifica eh, tiene se identifica con su cultura y con sus aptitudes y sus hábitos de cada día y no debemos olvidar eso. Mm, Y cada identidad cultural se adquiere por nuestras descendencias de antaño y no debemos olvidarlos. ya, muy bien. Ah, ¿Algo más ahí nomás? sí, Muy bien. Ya. ¿Quién más? ¿Alguien no quiere participar más? ¿Nadie más? Yo más, profe. Buenas Ya. tardes. En primer lugar, para mí la identidad cultural son como unos conjuntos de valores que obviamente esto se enseña de descendencia tras descendencia, ¿no? Tanto como mis compañeros han dicho, que esto es parte tanto como parte de nuestra cultura, nuestras religiones, nuestras creencias de igual manera incluyen, pero más que todo es por los valores que nos dejan nuestros padres. Valores. Muy Eso bien, es todo. valores. ¿No es cierto? Sí. Ahí está. Vamos a resumir en valores. Ahí está. Está. Ahí es muy importante. Una palabra puede decir mucho. Ya, la otra señorita más quería participar. En mi opinión, son los valores, las tradiciones, su cultura, los símbolos, su idioma o su vestimenta de una persona o un grupo de personas. Y también la identidad cultural nos diferencian de las otras culturas. Muy bien. Ya. Entonces eso es, ¿no? Apellidos, señoritas, las dos.
De mí es Viracochea, soy la última. Exacto, ya muy bien. La otra señorita, Inca. Inca Yapura. Muy bien. Ahí está. Ya, a ver, vamos a tratar de interpretar las intervenciones de los estudiantes, aunque a algunos se les ha arrancado su intervención y algunos han vertido su opinión voluntariamente. A ver, es un conjunto de tradiciones o creencias en un grupo social, dice, ¿no es cierto? Sí, sí, ¿no? Dentro de nuestras tradiciones están, ¿no? Están plasmadas, digamos, formas de vida que nosotros vamos desarrollando a diario, ¿ya? Por ejemplo, las tradiciones, por ejemplo, en Villa Pagador hay la tradición, por ejemplo, del carnaval. Y en el carnaval, obviamente, nosotros lo tenemos, esa época es para poder hacer fiesta, digamos. Y esto no solamente es con el afán de jugar con agua o hacer fiesta, sino tiene una explicación desde el plano, le vamos a llamar desde un plano antropológico, ¿ya? Entonces, esta tradición tiene su interpretación dentro de la etnomusicología y desde la filosofía, desde la antropología, ¿no? Entonces podemos explicar esto, esta tradición del carnaval, ¿ya? Después dice las creencias, sí, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo un conjunto de creencias, por ejemplo, eh, esas creencias también a mí me ayudan a vivir, me dan fortaleza, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces sí, sí, la cultura tiene un conjunto de creencias y tradiciones, ¿no? Y no siempre de un grupo social, puede ser solamente de una persona también, ¿ya? Ahora, lo que nos identifica, dice, culturas, creencias y la calidad de personas que somos. La calidad de personas que nosotros somos también está determinado, ¿no? Es un factor muy fuerte que influye, es nuestra identidad cultural también, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos sentimos bien identificados con nuestras raíces culturales, nuestras calidades de personas van a ser siempre las mejores, ¿no es cierto? Siempre vamos a estar, ¿cómo se dice? Arraigados a nuestros antepasados, ¿no? A través de nuestras creencias y tradiciones, ¿no es cierto? Y incluso ya estamos agarrando la parte uno. Ahora, formas, perdón, ahí, listo ahí. Formas de ser, la música y la forma de expresarse, dice. Las formas de expresión, por ejemplo, las expresiones, en este caso, si podemos hablar de la expresión musical y la expresión de la danza son parte de la identidad cultural, ¿no es cierto? Por ejemplo, no voy a hablar mal de los ballets, cuando agarran, digamos, un ritmo autóctono, lo quieren llevar a un plano, en este caso, digamos, de teatro, ¿no es cierto? Siempre vamos a ver en el campo, por ejemplo, bailar monseñada, por ejemplo, ¿ya? Y yo lo quiero llevar a un campo teatral, más, ya digamos, en un espacio donde, ¿cómo les puedo decir? Eh, más de élite. Entonces, yo para poder tal vez hacer que esta monseñada se vea más bonito que en el campo, por ejemplo, voy a utilizar un traje, tal vez lo voy a cambiar algunos detalles de los trajes, o voy a cambiar algunos detalles de los pasos. De alguna forma yo estoy transformando una expresión cultural. Puede ser malo o puede ser bueno, pero yo estoy agarrando una raíz cultural y la estoy transformando, ¿no es cierto? Entonces esas expresiones musicales, tanto en la danza como en la música, tienen, tienen, tienen una forma de ser y se puede decir, un objetivo dentro de la cosmovisión de nuestros pueblos originarios. Sin embargo, cuando yo lo llevo a un plano tal vez más teatral, digamos, entonces esa alma se pierde, ¿no? Entonces, también la forma de expresión cultural es muy importante porque a través de esa expresión nosotros podemos darnos cuenta de cómo pensaban nuestros antepasados, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando vemos un traje originario, yo puedo a través de la ropa determinar, la ropa tiene su significado y puedo determinar
qué año ha sido, el tejido de la ropa, si esa persona es de abundancia, por ejemplo, si esa persona ya es otra vez, tal vez esa persona es viuda, ¿no? Si esa persona es soltera, si esa persona es casada. Entonces, a través de la ropa y a través de la vestimenta originaria, uno puede darse cuenta. Esos los significados sutiles que tiene la expresión cultural, ¿no es cierto? Es algo que nosotros tal vez no nos vamos a dar cuenta, pero sin embargo, el simple hecho de que una mujer lleve un espejo en el sombrero te dice que es soltera, por ejemplo, ¿no es cierto? Y son cosas que vamos a ir, que no están en un texto donde podemos nosotros decir, ah, mira, había sido así. Y eso nos enseña la experiencia, ¿no? Y eso es identidad cultural. Ahora, los hábitos de cada día, y no debemos olvidarnos, dice, la herencia. Los hábitos que tenemos también son parte de nuestra identidad cultural. Por ejemplo, nuestros abuelos siempre dicen que hay que levantarse temprano. Y el levantarse temprano no es solamente por, ¿cómo les digo? Por un asunto, digamos, eh, ¿cómo les puedo decir? Solamente un protocolo que debemos seguir cada día. Es sano levantarse temprano, incluso tiene sus beneficios a nivel corporal, físico, de salud cuando te levantas temprano. Cuando yo me levanto, por ejemplo, 5 de la mañana, salgo, el aire es más puro. Y si yo me hago un buen desayuno en las mañanas, por ejemplo, tengo una buena calidad de vida alimentaria en este caso, ¿no es cierto? Entonces los hábitos son muy importantes dentro de la cultura y están plasmadas dentro de nuestra identidad cultural. Nuestros abuelos, por ejemplo, no toman té con pan o no tomaban té con pan en el desayuno. Ellos se hacían una sopa, podían comer tal vez mote, ¿no? Chuño con charque, ¿no? Entonces, cebada, ¿no? Entonces, esos alimentos nuestros abuelos consumían. O creo que piri creo que se llama, ¿no es cierto? Que es hecho de harina. Como un pito de harina se hace bien rico, eso nos hacemos alguna vez. ¿No? Entonces, imagínense las diferencias que puede existir cuando yo tengo una identidad cultural bien marcada en nuestra calidad de vida alimentaria, nada más hablando, ¿no? Entonces, el conjunto de los valores también. El conjunto de los valores es muy importante. ¿Por qué? Porque a través de la identidad cultural yo también recojo los valores. En este caso puedo recoger los valores de mi pueblo, de mi linaje cultural. Por ejemplo, el Aini es un valor de nuestros abuelos, que nuestros abuelos han practicado durante muchos años. ¿No es cierto? ¿Quiénes conocen o quiénes saben el significado del Aini? ¿Algún estudiante sabe? ¿O su papá tal vez le ha conversado sobre el Aini? Es cuando le haces un favor a alguien y después te lo devuelve algo similar a eso. Sí, es eso, ¿no es cierto? Sin embargo, explicando a grandes rasgos, el Aini, por ejemplo, es cuando yo doy sin esperar nada a cambio, pero sí voy a recibir. En algún momento de mi vida voy a recibir, ¿no? Pero no voy a esperar nada a cambio. Voy a dar por simple compromiso. Entonces en la religión, por ejemplo, hablan, ¿no es cierto?, de ayudar al prójimo, ¿no? Entonces cuando yo doy, sé que voy a recibir en algún momento. No me va a dar la misma persona, pero sí me va a devolver la vida, ¿no es cierto? A eso también le podemos llamar tal vez el karma, ¿no? En otra cultura, por ejemplo, se llama como karma, ¿no? Lo que has hecho, vas a recibir, ¿no es cierto? Todo lo malo que haces, se te va a devolver. Y todo lo bueno que haces, también se te devuelve, ¿no es cierto? Entonces, esa es la finalidad del AIN, ¿ya? Entonces, en las comunidades siempre se ayudan, como dice su compañero, siempre se ayudan entre pobladores. Y en algún momento yo voy a ir a decirle, ayúdame por favor, y también me va a ayudar, ¿ya?
Siempre sucede, es una tradición que se ha llevado, que se ha ido practicando durante miles de años. Ahora aquí alguien hablaba de la simbología, los símbolos, dijo, ¿no? Los símbolos y las formas de comportamiento y la diferenciación. Sí, a través de nuestra identidad podemos tener ciertas diferencias con otras culturas, pero puede haber un punto de convergencia, ¿ya? Un punto de encuentro con otras culturas, ¿no es cierto? Sin embargo, si estamos hablando, por ejemplo, de las culturas amazónicas, que son creyentes, por ejemplo, hablan de la madre naturaleza, ¿ya? Aquí, por ejemplo, nosotros hablamos de la Pachamama, que es lo mismo, ¿no es cierto? Que es lo mismo. Son dos culturas distintas con creencias que van apuntando hacia lo mismo. Por ejemplo, la cultura egipcia adoraba al sol, y nuestras culturas también adoraban al sol. Y no solamente porque porque es algo brillante que está ahí y no sé de dónde viene, pero le voy a llamar sol. Sino las culturas antiguas estaban conscientes de que el sol es dador de vida, dador de energía, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, nuestro cuerpo asimila los rayos solares como vitamina E. Y eso nuestras culturas antiguas ya la conocían, ¿ya? Entonces aquí, ¿no es cierto? Como que estamos estamos ahí dentro del concepto de lo que es la identidad cultural. Ya, ahora, aquí he sacado un extracto del internet, ya, aquí, para definir también desde un plano tal vez más teórico, más, ¿cómo se dice? Desde un plano de diccionario, ya. Aquí dice, identidad cultural es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Todos hemos mencionado lo mismo, que funcionan como un elemento cohesionador. ¿Qué es cohesionador? Cohesionador es como decir que todos estos elementos, que son los valores, tradiciones, símbolos y creencias, van a converger o se van a encontrar en un solo punto, pero no solamente se van a encontrar, sino que se van a fusionar y van a coexistir, van a convivir. A eso se refiere, ¿ya? Cohesionador. Dentro de un grupo social, ¿no es cierto? Que trabajan de forma integral. A eso se refiere, ¿ya? Que están pegados unos a otros, que no se pueden dividir, ¿ya? Que uno depende del otro, ¿no es cierto? A eso se llama, a eso se refiere, ¿ya? Y que actúan como sustrato para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento fundamentar su sentimiento de pertenencia. Entonces, todos estos valores, tradiciones, símbolos y creencias van a hacer que el individuo se sienta identificado con algo. Lo va a usar como un carnet de identidad. Yo soy indígena, por ejemplo. Yo soy quechua. Yo soy de la zona amazónica, soy guaraní. Soy tal vez huenayec. Soy ayoreo. Soy de la... ¿Cómo se llama? Soy de Curahuaras, yo hablo el quechua o hablo el aymara, ¿no es cierto? Entonces, siempre va a ser nuestro elemento que va a fundamentar, dice, estos elementos van a fundamentar nuestro sentimiento de pertenencia, ¿ya? Entonces, a un grupo social, obviamente vamos a tener un grupo social, ¿ya? Por ejemplo, en mi caso, me han debido conocer con el pelo largo, yo soy descendiente de la cultura aymara, y por lo tanto, yo llevo adelante las tradiciones y simbologías y creencias que tenía mi cultura. Y entre ellas, por ejemplo, entre esas tradiciones y valores, están, por ejemplo, mi pelo largo. ¿Ya? Es por eso que yo he estado siempre con pelo largo, desde que tengo conciencia, he decidido llevar adelante mi cultura. ¿No? Mi abuelo llevó el pelo largo, mi bisabuelo llevó el pelo largo. Sin embargo, mi padre se cortó el pelo. Entonces yo decidí marcar la diferencia entre si yo iba a continuar con mis raíces culturales o las iba a dejar a un lado, ¿no? Y me siento muy contento sobre ello, ¿no?
Entonces una forma de, estoy explicando. Y el tema del pelo largo también tiene muchas explicaciones, tengo muchas fundamentaciones para poder explicar el por qué tengo el pelo largo. ¿Ya? Entonces más o menos esa es la idea. Entonces ya tenemos más o menos un concepto claro. Ahora aquí, ¿qué es la identidad cultural? Es el sentimiento de pertenencia, dice, ¿no? Sí, es un sentimiento de pertenencia. Pertenecemos todos a una cultura. Es como una planta. Si yo le quito las raíces a la planta y simplemente la dejo crecer desde el tallo, ¿va a crecer? Obviamente que no va a crecer. Se va a marchitar, se va a secar, se va a debilitar y va a desaparecer, va a morir. Sin embargo, si una planta tiene una raíz bien fortalecida, esa planta va a tener un tallo, va a crecer, ¿no es cierto? Y por lo tanto va a florecer, va a tener frutos, va a dar vida, ¿no es cierto? Entonces, más o menos esa analogía podemos hacer con el tema de la identidad cultural, ¿no es cierto? Si no tenemos raíces culturales, vamos a ser como una planta que no sabe de dónde viene y tampoco sabe a dónde está yendo, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo caminar hacia adelante si no puedo ver hacia atrás? Siempre por eso recuperando los valores de nuestros abuelos, los valores buenos que tienen nuestros abuelos, ¿no es cierto? Porque hay valores malos también, ¿no? Hay valores malos dentro de nuestros linajes culturales, como también hay valores buenos. Entonces hay que recuperar lo bueno y seguir adelante, reconstruir nuestro pasado y reflexionar sobre ello también, ¿no es cierto? Entonces aquí, por ejemplo, tengo una pregunta que les voy a hacer. Aquí dice construcción de la identidad. ¿La identidad se construye o se transforma? ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere participar? ¿La identidad se construye o se transforma, jóvenes y señoritas? ¿A quién quiere participar? Yo supongo que se construye Ya. ¿Qué le hace afirmar esa opinión? porque desde niños nos enseñan como, o sea, las tradiciones, esas cosas, y a cada año que pasa estamos construyendo nuestra mentalidad de identidad de nuestra cultura. ¿Algo por ahí? Ya, muy bien. Gutiérrez, esto rico usted, ¿no? Ujú. Más o menos, pero como que le faltaba un poquito más, ¿no? Ya, está bien. Podemos hablar, sí, de construir, pero alguien decía por ahí, la identidad cultural también se puede transformar, decía. Entonces sí, puede transformarse. Tal vez la palabra más idónea es transformación de culturas. Y también podemos utilizar construcción. ¿Por qué podemos utilizar construcción? Porque, por ejemplo, en Villa Pagador se ha ido creando una identidad cultural. Y esta identidad cultural de Villa Pagador está dentro de su matriz, lleva varias culturas. En este caso, culturas, por ejemplo, del Valle Alto, están culturas del lado de Oruro, culturas de La Paz, y tal vez podemos animarnos del lado de Potosí también. Entonces, si nos damos cuenta, con el tiempo la gente ha ido llegando de esos lados a este lado, han radicado en Villa Pagador, se han asentado y después han ido practicando, sigue sus tradiciones, cada quien por su lado. Y sin embargo, dentro de esa praxis cultural, se han ido encontrando todas estas culturas y han hecho un Big Bang
donde nació una nueva cultural, se ha construido una nueva identidad cultural, que es como que un rompecabezas de otras culturas, ¿no es cierto? Entonces a eso se le llama un fenómeno cohesionador de culturas, ese fenómeno donde se han encontrado varias culturas y han podido convivir en un solo espacio y tiempo, ¿ya? Es por eso, por ejemplo, que en Villa Pagador tienen su concurso de bandas, tienen entradas folclóricas, tienen fiestas que van llevando a cabo, y eso es producto, de una mezcla cultural ya, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, va a suceder eso en un tiempo también. Alguien que vaya de Villa Pagador a otro lado, bien arraigado de la cultura de Villa Pagador, va a seguir practicando esas tradiciones en otro lado, y va a pasar lo mismo, se va a encontrar con otra cultura y van a hacer otra cultura, se va a construir otra cultura, otra forma de vida, ¿no es cierto? Entonces hablábamos de las formas de convivencia, ¿no? Eso va a ser, jóvenes y señoritas, ¿ya? Entonces eso es lo que sucede cuando se encuentran varias culturas. Ahora, aquí vamos a hablar de la intraculturalidad y la interculturalidad. ¿Qué entendemos por interculturalidad? Estamos hablando mucho de esos dos términos, ¿no es cierto?, estos últimos años. ¿Qué será interculturalidad? ¿Qué será intraculturalidad? La intraculturalidad es una comunicación de culturas tal vez de un mismo espacio. En este caso vamos a hablar de Bolivia. Cuando hablamos de intraculturalidad, vamos a hablar de las culturas que están presentes en nuestro territorio, culturas que son netamente de Bolivia. Sin embargo, cuando yo hablo de interculturalidad, estoy hablando de culturas que estarían fuera de Bolivia. Entonces es una comunicación de culturas, en este caso, de un espacio interno. Y interculturalidad es una comunicación de culturas de un espacio externo. Por eso intra, dentro, inter, fuera, externo, ¿no es cierto? Esa es la diferencia entre estas dos palabras. Ahora, la plurinacionalidad. Cuando nos referimos a la plurinacionalidad, nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿no? A la interacción de varias nacionalidades. En este caso, por ejemplo, hemos ido nosotros delimitando en nacionalidades las culturas que existen en el país, ¿no es cierto? Sin embargo, hay nacionalidades culturales que existieron más antes de las divisiones geopolíticas y que están presentes aquí. Que sus territorios, por ejemplo, pueden estar, que no obedecen los territorios a las divisiones geopolíticas. Entonces, esa nacionalidad que ha estado más antes, o ese espacio territorial ocupado por una cultura que ha estado más antes aquí en este territorio americano, en este caso, tiene su propia nacionalidad. Y eso ha sido reconocido ya. Eso ha sido reconocido ya, en este caso, por el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿ya? Entonces, la nacionalidad es un espacio y un tiempo, en este caso, un conjunto de culturas también puede ser una nacionalidad. Entonces, por eso es que hablamos de la nación Bolivia también, ¿no? A Bolivia se le podría decir que es una nación, que es un conjunto de culturas, que ahora ya están reconocidas por la Constitución Política del Estado, ¿ya? Ahora vamos a entrar a la segunda sección, que se llama la música originaria. La música originaria, jóvenes y señoritas, es muy importante dentro de la identidad cultural, ¿no? ¿Por qué? Porque como decíamos hace rato, la música también es una expresión cultural. En este caso estamos hablando simplemente de la música originaria, ¿ya? La música originaria, la diferencia que tiene la música originaria con la música folclórica es que la música originaria tiene profundidad.
la música originaria impacta o tiene incidencia o tiene influencia en el comportamiento del ser humano como en el comportamiento de la naturaleza. Tiene una finalidad. Es un ser vivo más en este planeta, como diríamos. La música originaria. Sin embargo, la música folclórica por su concepto simplemente es para entretener, para show, digamos, ¿no? Entonces, con la música folclórica yo escucho, me emociono, me gustan las letras y todo eso. Y llega hasta ahí, digamos, hasta lo sentimental, ¿cierto? Sin embargo, la música originaria tiene una finalidad de existencia en las formas de vida de las culturas originarias. Y eso lo vamos a ir hablando aquí. Por ejemplo, tiene una influencia en la mente, en el cuerpo. Tiene una influencia a nivel espiritual, cognitivo y físico. A nivel espiritual, ¿por qué? Porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de la música originaria podemos hablar desde un sentido ritualista. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la ritualidad, la música originaria siempre está presente. Y la música originaria ayuda a que los espíritus, en este caso, por ejemplo, si estamos haciendo una ritualidad de sanación, puede ayudarte, en este caso a ti, a sanarte espiritualmente a través de las frecuencias, que vamos a hablar más después. En lo cognitivo, también, todo está en la mente. Y como nosotros somos energía, entonces la música autóctona nos va a ayudar a modular nuestro nivel energético, por lo tanto nos va a ayudar en nuestro nivel cognitivo. ¿Se puede entender, jóvenes? Y en la parte física, a través de las enfermedades espirituales, puedo yo sanar enfermedades físicas. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Por ejemplo, esta es una sesión de musicaterapia. Como pueden observar ustedes, los participantes están lo más cómodos posibles, ¿no? Pueden estar echados, sentados, no sé, o pueden estar también, si gustan, pueden salirse, estar solos, ¿no? Y están participando de una sesión de musicaterapia. Esta musicaterapia, por ejemplo, es aplicada ya para poder ayudar, por ejemplo, a personas que tienen problemas psicológicos, a personas que tienen problemas también. En este caso, por ejemplo, el estrés es una enfermedad espiritual. Entonces la musicaterapia puede ayudarte a curar el estrés. Y cuando curas tú el estrés, puedes curarte de una afección física. En este caso el estrés, por ejemplo, ustedes saben muy bien que puede derivar en varias enfermedades, ya sea diabetes, después también puedes enfermarte, creo, de enfermedades renales, enfermedades gastrointestinales, puedes tener enfermedades del corazón por culpa del estrés. O sea, si nos damos cuenta, hay enfermedades que se pueden curar desde un plano espiritual. ¿Ya? Ahora, nuestras culturas antiguas ya sabían de todo esto. Es por eso que aquí les voy a mostrar un pequeño cuadro o una pequeña imagen donde están donde están figuras geométricas que son creadas por el sonido. Hay una ciencia que se llama la semática, que justamente estudia los movimientos del sonido en el agua y en la arena, en este caso. El impacto energético que puede tener el sonido en la materia, a eso me refiero, en la materia. En este caso, si pueden ver estos patrones aquí, estas figuras geométricas, ¿ya? Son patrones que crean determinadas frecuencias musicales o frecuencias de sonido, también podemos llamarle, ¿ya? Y estas frecuencias de sonido
de acuerdo a la frecuencia, el nivel de la frecuencia o la nota musical, puede crear todas estas figuras que estamos viendo, estas figuras geométricas en estos cuadros, ¿ya? Ahora, explicando más a detalle, nuestros ancestros ya sabían de esto, porque en varias, ¿cómo se pueden decir? En varios escritos o varias placas que se han dejado de las culturas antiguas, existen figuras parecidas a estas. Están las figuras. Por ejemplo, yo aquí puedo decir que la chacana está aquí. Puede estar o aquí, son cruces, aquí también, o aquí. Son cruces tal vez más determinadas. Aquí, por ejemplo, es una cruz, es una chacana. Y nuestros ancestros ya tenían conocimiento de todo aquello, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta, la música originaria no es, tiene una fuerte incidencia en las partículas en este caso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es energía y las partículas o los átomos funcionan con energía. Nosotros somos energía. El 90% de agua del cuerpo humano es energía. ¿Por qué? Porque el 90% del cuerpo humano es agua. Y el agua es un conductor de energía. El agua recibe esas frecuencias de sonido. Y por lo tanto nosotros también podemos emitir energía a través de la mente, ¿no? Entonces eso es, como les digo, estas son también figuras ya escritas que han sido experimentos realizados por científicos en que están haciendo investigaciones con relación a la física cuántica. Entonces todas estas investigaciones están hechas en base a la teoría del sonido, ¿ya? Entonces estas figuras geométricas son causadas por el sonido. En este caso puede ser en el agua o puede ser en la arena. Han hecho experimentos con esos dos elementos, ¿ya? Entonces, si gustan pueden entrar al buscador y ahí le ponen semática y les va a salir una infinidad de teorías e investigaciones que se han ido haciendo hasta el momento. Ahora, es por eso que nuestra música originaria también tiene incidencia en la naturaleza. Si yo, por ejemplo, veo una naranja, por ejemplo, si la parto a la mitad, se va a ver parecida a algo así, ¿no? Más o menos. Algo así va a tener. Esto, por ejemplo, es agua. Con una determinada frecuencia se ha podido captar esta imagen en el agua. Entonces, si nos damos cuenta, la música originaria tiene una fuerte incidencia e influencia en la naturaleza. Y esa influencia ya está siendo fundamentada por la ciencia que el mismo hombre ha creado, ¿no es cierto? Entonces, como les digo, a esto también se le puede llamar la geometría fractal. La geometría fractal te habla de figuras que se van repitiendo, como esta, que se van repitiendo y repitiendo y repitiendo desde un plano de lo más pequeño hasta lo más grande. ¿Ya? Infinitamente pueden ir repitiéndose. Y eso lo podemos observar, por ejemplo, cuando podemos mirar, por ejemplo, ¿cómo se pueden decir? Muchas plantas o elementos de la naturaleza. Si yo voy a ver una rosa desde arriba, voy a ver estos patrones. Si yo voy a ver, por ejemplo, una planta con un tallo, por ejemplo, o incluso de la tortuga, por ejemplo, voy a ver su caparazón, tiene también estos patrones. Por ejemplo, puede ser este patrón el que tiene el de las tortugas, más o menos así. O por ejemplo, si yo veo, o puede ser este patrón, por ejemplo, ¿no? El de las tortugas, ¿no es cierto? O por ejemplo, cuando veo un pedazo de brócoli, si ustedes se fijan atentamente en un pedazo de brócoli, van a ver igual geometría fractalizada. Si yo corto a la mitad una cebolla, también voy a ver geometría fractalizada.
o si yo corto de un costado una cebolla, también voy a ver geometría fractalizada. Entonces, esto, si se dan cuenta, es parte de nuestras culturas. Por ejemplo, nuestros abuelos podían manejar hasta los ciclos de la naturaleza utilizando la música originaria. Es por eso que de ahí hablamos del calendario agrofestivo. Nuestros ancestros podían manipular la naturaleza, podían decirle a la helada, no vengas todavía, estamos con la cosecha. Hay un instrumento musical, por ejemplo, que se llama el ujusiri, que puede alejar a la helada de la chacra. Alguna vez, tal vez con sus papás, han debido viajar en algún momento a sus pueblos, han debido escuchar hablar de cuando la helada llega, lo arruina toda la chacra. Sin embargo, hay un instrumento musical que cuando ya se está llegando la helada se toca y se hace una especie de rituales y se arman unas pajas y se hacen reventar piedras con fuego para que ese sonido vaya alejando a la helada y no pase por esa parte de la chacra, ¿no? Y si se dan cuenta, esas formas tecnológicas que nosotros conocíamos o que conocemos ahora, ¿no? Y como podemos observar aquí, por ejemplo, la música originaria tiene también su espacio y su tiempo. Por ejemplo, como sabemos muy bien, la música se maneja en dos niveles, ¿no es cierto? En época seca y en época de lluvia. En este caso está en vertical, ¿no? Por ejemplo, en esta parte, que es la época de lluvia, hay instrumentos definidos que se tocan en la época de lluvia e instrumentos definidos que se tocan en la época seca. En este caso, perdón, época de lluvia y época seca, ¿no es cierto? Entonces estos instrumentos musicales están hasta determinados por épocas. No puedo tocar tarca todo el año. Tarca es solamente para época de lluvia. No puedo tocar moseñada todo el año. Es solamente para época de lluvia, ¿no? En la época del carnaval, por ejemplo, se tocan estos instrumentos. La época del carnaval es la finalización de un ciclo agrícola para el comienzo del otro ciclo agrícola. Es por eso que la mayoría de los instrumentos musicales que son interpretados en carnavales, en este caso, que es la fecha donde se termina todo el ciclo agrícola y vuelve a empezar otro ciclo, es por eso que ya todo han cosechado después de haber sembrado. Ya están después de la etapa de la cosecha, la tierra está descansando. Está recibiendo la lluvia, está recibiendo los rayos del sol para poder nutrirse otra vez y comenzar otro ciclo agrícola, ¿no es cierto? Ese respeto nuestros abuelos le tenían a la naturaleza, ¿no? Entonces, eso es más o menos a grandes rasgos, jóvenes y señoritas, lo que se ha ido viendo más o menos con el tema del conversatorio de música autóctona, ¿ya? Entonces, en este caso, de música autóctona e identidad cultural, ¿no? Son cosas que no se pueden disociar, no se pueden separar, siempre van a ir juntas, ¿ya? Y podemos ver, como les digo, incluso desde un plano científico, se está determinando que las frecuencias de la música autóctona influyen en la naturaleza, influyen en el ser humano, ¿no? Nosotros somos, ¿cómo se dice? Somos energía. Y por lo tanto recibimos energía. Y también podemos emanar energía. Y hay un intercambio energético constante con la naturaleza y con todo lo que nos rodea, con los seres vivos, ¿no? Es por eso que nuestros abuelos siempre nos han enseñado a respetar la vida. No matamos por placer o por vanidad. Matamos para comer, ¿no es cierto? Entonces siempre se va tomando en cuenta ese detalle y veamos ya desde un plano más crítico y más consciente ya el tema de la identidad cultural y el poder arraigarnos, ¿no?, a nuestras raíces. Porque una persona sin raíces es una persona, va a ser una persona vacía,
una persona que no va a tener un objetivo, ¿cómo se podría decir? Una persona que no va a florecer como persona, como ser humano, ¿no? Podemos vivir sin identidad cultural, pero la identidad cultural es el motor que le da la fortaleza a nuestra existencia, el saber por qué estoy aquí y para qué estoy aquí. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo y a dónde estoy caminando? ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿No es cierto? Entonces esa es la parte. ¿Tienen alguna duda, jóvenes y señoritas, con relación a esta parte? Hola. ¿Se han dormido? Todo aclarado, profe. Ya. Muy bien. Entonces, jóvenes y señoritas, vamos a quedar en esta parte donde ya hemos más o menos entrado en una parte donde estamos queriendo ya, ¿no es cierto? Empezar a manejar ya desde otro plano el tema de la vida, ¿no es cierto? Ya poder entender desde otro aspecto, desde otras dimensiones ya. Entender la música autóctona y entender la identidad cultural, ¿no es cierto? Entonces a veces, por ejemplo, ya como que nuestros papás, por ejemplo, no nos enseñaron tal vez nuestros idiomas madres. ¿Por qué? Porque en algún momento fue muy fuerte el tema de la discriminación y el racismo, ¿no? Y es por eso que incluso algunos de nuestros papás o abuelos entraron en un proceso de maismanización, le llaman. En un proceso donde hasta tenía que cambiarme el apellido para poder pertenecer a un círculo social. Entonces ahora ya no estamos en esas épocas. Estamos en épocas donde ya tenemos que empezar a florecer, empezar a renovarnos como personas y empezar a abrazar nuestra identidad cultural como algo nuestro, arraigarnos a nuestra raíz, ¿no es cierto? Entonces siempre hay que tomar en cuenta esa parte, jóvenes y señoritas. Como les decía, yo les voy a... Ya las actividades están en la parte de en la plataforma. Les voy a ir enviando sus usuarios y contraseñas. Si tienen problemas con entrar a la plataforma, entonces ustedes simplemente me escriben y yo le voy a ir viendo por qué no puede entrar a la plataforma. ¿Listo? Ahora voy a llamar lista jóvenes y señoritas y de acuerdo al orden de la lista, ya ustedes van a ir, vayan preparándose para ir a su próxima clase que es, ¿no es cierto?, ya en los próximos minutos. Entonces espero que haya sido productiva esta conversación. En realidad un conversatorio donde me hubiera gustado que participe, pero de todas formas vale la experiencia, ¿ya? Entonces vayan tomando en cuenta siempre ese detalle. No, lo importante es aprender, ¿no es cierto? Eso es lo importante, es aprender. Ya, voy a ir llamando lista jóvenes y señoritas y de acuerdo a eso, entonces vamos a dar ya la sesión por finalizada y yo llamándoles lista a ustedes, y ustedes ya van a poder disponer de su tiempo y retirarse, ¿está bien? Ya. Calle Castro Rebeca. Presente. Muy bien. Chayacata Toroya Brian. No está. Brian no vino. Choque Jenny. No está. Choque Cruz Daisy. Presente. Muy bien. Choque Callata Moreira Marilyn Ana. Presente. Muy bien. Cope Mancilla José Armando. A los que les he llamado ya pueden ir retirándose si no tienen ninguna consulta. Cope Mancilla José Armando. No está. Delgadillo Acuña Ismael. No está. Delgado Álvarez Edwin. Presente. Muy bien, Edwin. Puedes retirarse. Esteves Condori Jimena. Gutiérrez Torrico Limber. Presente. Muy bien.
Huayna Huayna Choque Fabiola. Presente. Muy bien. Inca Yapura Jael Alejandra. Presente. Muy bien, pueden ir retirándose los que ya les he llamado lista. Laime Mamani Delina Saraí. Presente. Muy bien. Mamani Pinedo Sandra. No está. Martínez Achata Sara. Presente. Muy bien. Martínez Solís Jocelyn. No está. Martínez Cañari Wilmer. Presente. Listo. Mendoza Fernández José. Mendoza Janco José Roberto. Presente. Muy bien. Nina Janco Brian. Presente. Muy bien. Kino Lisette Vanessa. Presente. Muy bien. Ramírez Sarabia Ivonne Mercedes. Presente. Muy bien. Romero Montaño Román Diego. No está. Isidora Dorico. No está. Vela Solano Jonathan David. Presente, profe. David, no has entrado ni una sesión virtual. Sí, profe, es que no estoy en el grupo. No estás en el grupo. Ya, me vas a escribir y te voy a mandar el enlace para que te dieras. Vilca Quiñones Ya, profe. Mariela. Presente. Muy bien. Y Viracochea Pocori Presente. Roseli Joyce. Listo. Giseli. Giseli. Listo. Ya está. Muy bien. Entonces, estudiantes, ya damos la sesión por terminada, así que pueden retirarse y vayan tomando sus previsiones para sus próximas clases virtuales en otra materia.